revelado, la furgoneta oxidada heredada que sorprendió a todos tras descubrir su valor. O Alberto, un joven mecánico de 25 años, se encontraba agachado, trabajando en su pequeño taller del pueblo, el olor a aceite y metal impregnando el aire. Frente a él, la antigua furgoneta de su abuelo, cubierta de óxido, despertaba recuerdos lejanos de risas y enseñanzas. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente: cada auto tiene su alma, hijo. Solo hay que saber buscarla. A veces, sentía que las voces del pasado eran más fuertes que la realidad que lo rodeaba, pero este día no era como los demás. A medida que limpiaba la furgoneta, una tapa más oxidada que el resto se abrió, revelando compartimientos ocultos. Alberto, con el corazón acelerado, encontró documentos amarillentos, testigos de un tiempo olvidado. Las hojas delineaban propiedades y negocios que su abuelo había construido con esfuerzo y sudor. Un patrimonio que había permanecido inexplorado, oculto tras el velo de la rutina diaria. Su mente se llenó de emociones contradictorias. ¿Por qué nadie le había hablado de esto antes? La esperanza chisporroteó en su interior, pero con ella vino la presión de una responsabilidad insoportable. Mientras pensaba en su familia, las luces encendidas de una tienda de alimentos al otro lado de la calle lo interrumpieron. A menudo, veía a sus amigos charlando y riendo, despreocupados por lo que él lidiaba. Pero en su interior, la lucha era constante. ¿Qué pasaría si vendiera estas propiedades? Se preguntó. El sueño de ayudar a su madre y escapar de la precariedad podría hacerse realidad, pero, ¿a qué costo? La imagen de su abuelo, orgulloso y trabajador, lo aterraba. No puedes solamente pensar en ti, Alberto, le decía su conciencia, y esa voz resonaba con cada respiración irregular que tomaba. Esa noche, la ansiedad lo mantuvo despierto, girando y girando en su cama. El roce del papel contra sus manos parecía gritarle. Cada documento era una decisión, una ramificación del futuro que podía elegir. La posibilidad de mejorar su vida, de ser alguien más, se opacaba al pensar en el legado familiar. El peso de la culpa se instalaba en su pecho. ¿Estaría dispuesto a arriesgar su honor por una vida más cómoda? La indecisión lo atormentaba. Con un nudo en la garganta, recordó a su abuelo diciendo que el valor no se mide en dinero sino en las memorias y sacrificios que se hacen por aquellos que amas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el dilema y la presión creciendo. Las noches se volvieron interminables. En cada rincón del taller, sentía las miradas de sus amigos, la presión de sus expectativas, esos murmullos que lo rodeaban como sombras. Cuando los inversionistas comenzaron a aparecer por su taller, su piel se erizaba. Habían escuchado del valioso legado oculto y estaban listos para hacer una oferta, pero vender significaría cortar esos lazos familiares que tanto valoraba. En la oscuridad del taller, con el ruido de herramientas resonando como una banda sonora angustiante, Alberto supo que se enfrentaba a algo más grande que un simple dilema económico. La furgoneta, su conexión más profunda con el pasado, lo miraba en silencio. Alberto se encontraba al borde de una decisión que podría cambiar su vida para siempre. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo, a enfrentarse a los fantasmas de la familia que tanto amaba, por el deseo de prosperar? En su mente, una batalla estalló entre el deseo de avanzar y la lealtad a sus raíces. Con el sudor goteando por su frente, supo que esta lucha apenas comenzaba y que la verdad todavía aguardaba ser descubierta. Las primeras luces de la mañana se filtraron por la ventana del taller, iluminando las primeras huellas de un nuevo día. Alberto, con el rostro marcado por la falta de sueño y una mezcla de ansiedad y determinación, se metió en su habitual rutina. Sin embargo, la furgoneta ya no era simplemente un objeto que arreglar, era un símbolo,
una encrucijada que requería su atención completa, mientras sus manos trabajaban en una antigua caja de herramientas. Su mente no podía dejar de volar hacia las preguntas que lo atormentaban. ¿Qué significaba realmente heredar algo? Las propiedades y documentos eran más que solo bienes, representaban años de esfuerzo de su abuelo, y ahora parecían un legado cargado de expectativas. En su corazón, Alberto luchaba con la realidad de que lo que podía ser una oportunidad de riqueza rápida también significaba algo más profundo, la posible traición a la memoria de su abuelo. Con un suspiro profundo, decidió que lo que verdaderamente necesitaba era entender la historia detrás de cada papel que había encontrado. En lugar de dejar que la historia se dictara a través de ofertas de inversionistas, quería descubrir cómo su abuelo había construido ese patrimonio y qué significado real tenía para su familia. La idea de investigar se convirtió en un impulso vital. Alberto salió de su taller y se dirigió a la biblioteca del pueblo, un lugar que había evitado en años. En la biblioteca, se zambulló en libros de historia local y registros de propiedad. Al principio, la búsqueda fue ardua. Los nombres y fechas parecían confusos. Sin embargo, cada vez que encontraba un nuevo detalle sobre los negocios de su abuelo, el fuego interno comenzó a arder con más fuerza. Advertía que su abuelo no solo había sido un hombre de negocios, había sido un pionero que había aportado algo a su comunidad. Cada propiedad tenía anécdotas escondidas, historias de esfuerzo y sacrificio. Alberto se sumergió en un relato de cómo su abuelo había empezado desde cero y había montado un taller, muy parecido al que ahora él mismo llevaba. Recordó las enseñanzas que le había transmitido sobre la importancia del trabajo honesto, del valor de las relaciones y del respeto a los clientes. Sensibilizado, se dio cuenta de que en sus manos no solo tenía un legado, sino también una plataforma para construir algo aún más significativo. Con cada día que pasaba escudriñando papeles, sus pensamientos se convertían en planes. Decidió que no podría vender sin antes retomar el negocio familiar, honrando el legado de su abuelo. Los inversionistas podían esperar. Alberto se propuso resurgir la esencia de lo que había sido esa furgoneta, un punto de partida para su futuro. La idea de reabrir el taller había empezado a tomar forma en su mente. Pero, con esta determinación, emergió otro dilema: con el terreno que había conseguido recabar, ¿estaría listo para enfrentarse a quienes podrían no ver con buenos ojos que retome el negocio familiar? La presión crecía, y junto a ella la convicción de que cada decisión afectaría no solo su futuro, sino también el vínculo emocional con su pasado. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde el pequeño ventanuco de su cabaña, comprendió que no solo se trataba de él. La comunidad, los amigos y su madre también serían parte de la historia que estaba por escribir. Y, por primera vez, una claridad sobre quién era y quién quería ser comenzó a formarse en su interior. Sin embargo, en su mente había una constante, un eco que insistía: ¿y si fallas? La presión se intensificaba mientras su compromiso por volver a levantar la furgoneta y el taller aumentaba. La línea entre el pasado y el futuro se volvía cada vez más difusa. La furgoneta, allí en silencio, parecía mirarlo y retarlo al mismo tiempo. La decisión de actuar se acercaba, pero los miedos se cernían como nubes oscuras sobre su futuro. Alberto sabía que el momento llegaría pronto para confrontar sus miedos y el efecto de su elección en todo lo que realmente valoraba. Sentía que estaba al borde de una revelación, algo que podría cambiar no solo su vida, sino también el curso que su familia había seguido durante generaciones. Pero, ¿qué implicaciones tendría para él realmente esta búsqueda? El futuro lo llamaba, y la verdad se ocultaba más allá de lo que había imaginado, esperando ser desvelada. Alberto se despertó esa mañana con una convicción palpable. Al instante, una corriente de energía le recorrió el cuerpo. El día para dar un giro a su vida había llegado. Empezó a imaginar el taller resplandeciente, funcionando como un homenaje a su abuelo. Cada herramienta, cada rincón, debía reflejar el espíritu de aquel hombre que había sido un faro de integridad y trabajo arduo. Sin embargo, la incertidumbre continuaba acechando su mente. ¿Cómo emprender este camino sin la experiencia necesaria? Mientras se vestía, su reflejo en el espejo mostró algo más que un joven inseguro. Descubría en sus ojos la chispa de un anhelo por avanzar.
Se dio cuenta de que la búsqueda de su abuelo no solo era sobre objetos materiales, sino sobre el arte de construir relaciones sinceras. Su abuelo había sabido conectar con su entorno, y Alberto se preguntó si él podría replicar esa esencia. Tras un desayuno ligero, se encaminó nuevamente a la biblioteca. Pero esta vez no solo se iba a limitar a investigar, había tomado una decisión: hablaría con antiguos colegas de su abuelo. Selma, una de las trabajadoras más cercanas al taller, siempre había estado dispuesta a compartir historias de la época dorada del negocio. La idea de aprender de ella lo llenó de expectativa y nerviosismo a la vez. Se dirigió a la pequeña tienda de repuestos donde Selma trabajando. Ella lo recibió con una sonrisa, pero su mirada mostró un ligero matiz de preocupación. ¿Has pensado bien lo que haces, Alberto? No es fácil volver a abrir el taller, le advirtió, sus palabras resonando en su mente. Lo sé, pero quiero hacerlo. No solo por mí, sino por todo lo que mi abuelo construyó. Me gustaría saber más sobre lo que vivieron juntos, replicó él, sintiendo cómo la determinación se transformaba en un nuevo fuego interno. Selma lo llevó a su oficina, donde comenzó a hablarle sobre los desafíos y las lecciones aprendidas en los años de trabajo junto a su abuelo. Aquellas conversaciones fueron realmente reveladoras. El relato de Selma al instante encendió un deseo de consultar más a fondo, no solo para entender la historia, sino para encontrar su propio camino dentro de ella. Mientras Selma hablaba de las luchas económicas y los altibajos del negocio, Alberto percibía que no estaba solo en su camino. Había un legado de perseverancia y adaptación. Fue durante esa conversación que se dio cuenta de que su historia sería forjada no solo a través del dinero que pudiera generar, sino por los vínculos que podría crear. Con el pasadizo de la tarde asomando, comenzó a esbozar un plan. Se daría el tiempo necesario para revivir el taller y, para ello, plantearía un regreso a su comunidad, pediría apoyo y colaboración. Esta idea lo llenó de optimismo, pero también lo enfrentaba a su siguiente gran dilema: ¿sería capaz de generar confianza en quienes alguna vez confiaron en su abuelo? Al salir de la tienda, una sensación de ligereza lo invadió. Sabía que las respuestas no llegarían a través de un solo esfuerzo, sino mediante un intercambio constante con su entorno. Con el corazón latiendo intensamente, recorrió el camino hacia su taller, ahora iluminado por una nueva visión. Sin embargo, no pudo evitar que a su mente llegara una pregunta preocupante: ¿qué sucedería si su intento por recuperar el legado fallaba y no lograba cumplir con las expectativas que había depositado sobre sí mismo? Las dudas se interponían, pero la emoción de dar pasos hacia adelante era más fuerte. Su determinación se definía en esos momentos de incertidumbre. Alberto estaba a punto de descubrir si el genuino deseo de rendir homenaje a su abuelo era suficiente para superar estos desafíos, o si sus propios temores lo conducirían al fracaso. Pronto, se encontraría frente a frente con aquellos que no veían con buenos ojos su retorno. La búsqueda de su identidad estaba a punto de chocar contra la realidad. Sin embargo, ahora el tiempo urgía. Podría encontrar además el valor oculto en la furgoneta y demostrar a todos que aún había potencial en el legado familiar. Alberto se despertó con la determinación latente en su interior, pero también con un nuevo desafío: cómo conseguir la confianza de quienes alguna vez creyeron en su abuelo. Esa tarea resultaba más compleja de lo que había imaginado. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos giraban en torno al taller y al legado que necesitaba honrar. Cuando llegó al taller, sus ojos recorrieron el lugar con nostalgia. La luz filtrándose a través de las ventanas mostraba el polvo que había cubierto las herramientas y las máquinas, símbolo de una era que anhelaba renacer. Alberto tomó un profundo respiro, consciente de que lo que necesitaba no era solo restaurar el espacio físico, sino revitalizar la conexión emocional con la comunidad. Apenas tuvo tiempo de sentarse en una de las viejas sillas que su abuelo había dejado, cuando una idea le atravesó la mente: organizar una reunión en el taller. Invitar a aquellos que conocían a su abuelo, escuchar sus historias, y, sobre todo, abrir un canal de comunicación que le permitiera dar a conocer su intención de reactivar el negocio. La idea le resultaba aterradora pero liberadora a la vez. Sin dudarlo, comenzó a planificar meticulosamente la reunión. Deseaba que fuera un evento significativo, un espacio donde pudiera mostrar no solo su impulso por emprender, sino también su compromiso con los valores que su abuelo había defendido durante años.
Alberto se sentía como un conductor de una sinfonía, y cada nota debía resonar con autenticidad. Al día siguiente, se dirigió a las casas de algunas de las personas más cercanas a su abuelo. Habló con entusiasmo, trató de transmitir su compromiso. Sin embargo, recibió respuestas variadas, unos lo llenaron de apoyo inmediato, mientras que otros se mostraron escépticos. Esa mezcla de aliento y desconfianza amplificaba las dudas que ya le habían surgido. Una mañana, mientras revisaba documentos antiguos del taller, descubrió un viejo recibo que mencionaba una furgoneta abandonada, un modelo que había sido fundamental en muchos de los trabajos realizados por su abuelo. Decidió explorar la furgoneta, no solo por ser un rescate del pasado, sino porque tal vez podría convertirse en un símbolo de su nuevo comienzo. Tal vez habría algo valioso que sus ojos inexpertos no habían podido ver. Al llegar, sintió un escalofrío. La furgoneta, cubierta de óxido y llena de polvo, parecía tan quebrada como su propio ánimo. Sin embargo, tal vez ese sería el lugar para hallar su fortaleza. Desde adentro, el vehículo guardaba historias que aún podían revelarse. Alberto arremetió contra su miedo a través de un leve toque a la puerta raída. Quería descubrir si en aquel trozo de metal oxidado había algo oculto que pudiera cambiar su percepción. Mientras inspeccionaba la furgoneta, sus manos comenzaron a moverse con una intención renovada. Encontró documentos, herramientas de su abuelo y, sorprendentemente, un artefacto que instantáneamente capturó su atención. Se trataba de un pequeño motor antiguo que, si restaurado, podría iniciar una serie de trabajos. Esa pequeña pieza se estaba convirtiendo en un símbolo de su lucha entre el legado y la incertidumbre. En su profunda reflexión, Alberto comprendió que la clave para el éxito no radicaba en evitar el fracaso, sino en su capacidad para levantarse una y otra vez, aprendiendo en cada intento. Había comenzado a moldear no solo un negocio, sino su propia identidad. Sin embargo, un trueno de dudas aún retumbaba en su mente. Si no lograba convencer a las personas de su comunidad del valor de su esfuerzo, ¿qué haría entonces? La furgoneta se erguía frente a él como un símbolo de esperanza, pero también como un recordatorio de que el camino por delante sería turbio y repleto de obstáculos. Alberto se dio cuenta de que el momento de enfrentar las voces críticas estaba más cerca de lo que pensaba. Tenía que demostrar que su objetivo no solo era revivir un taller, sino reescribir su historia en la memoria colectiva de aquellos que habían conocido a su abuelo. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. ¿Tendría el coraje de mostrar su verdadero valor ante la comunidad, o se dejaría vencer por el temor y la duda? La luz del día avanzaba lentamente, pero Alberto solo podía pensar en la oscura sombra de las incertidumbres que había estado arrastrando. En su mente, la restauración de la furgoneta se había convertido en un símbolo del proceso que le esperaba. Mientras intentaba desatascar olas de desánimo, sentía que la tarea de revivir el taller no solo requería habilidades técnicas sino una profunda conexión emocional con su legado familiar. Decidido a iniciar su jornada practicando un mejor enfoque mental, se propuso definir una lista clara de objetivos. Primero, restaurar la furgoneta. Luego, conectar con la comunidad, se repetía a sí mismo. Aún así, sabía que el primer paso era más complejo de lo que se veía. A medida que empacaba sus herramientas, la ansiedad creció, casi palpable. Miró hacia la furgoneta oxidada, y en su interior se gestaba una mezcla de miedo y expectativa. Mientras trabajaba, cada giro de la llave inglesa era un pequeño triunfo. Sin embargo, no pudo evitar que las voces de la duda se deslizaran nuevamente a su mente. ¿Sería suficiente? ¿Daría este esfuerzo resultados tangibles que le permitieran recuperar la confianza de quienes alguna vez creyeron en su abuelo? Cuando vio la furgoneta comenzar a cobrar vida, entendió la importancia de la perseverancia. Cada tornillo que ajustaba o cada trozo de metal que pintaba no solo mejoraba la apariencia del vehículo, era un acto de redención para él y su familia. A medida que deshacía el óxido y limpiaba las marcas de los años, el verdadero valor de la furgoneta empezaba a revelarse, no solo como un medio de transporte, sino como una representación de su propio viaje hacia el autodescubrimiento y la aceptación. Al final de la primera semana, la furgoneta lucía significativamente más presentable. Anhelaba que su progreso fuera suficiente para provocar una reacción positiva en las personas a las que había invitado a la reunión. Pero justo cuando la emoción comenzaba a brillar en su interior,
la duda se instaló nuevamente. Las caras escépticas, los murmullos de desconfianza resurgieron en su mente. Y si su esfuerzo no era suficiente, decidido a superar sus inseguridades, Alberto comenzó a entrenarse no solo en habilidades mecánicas, sino también en su oratoria. Para comunicarse con aquellos a quienes invitaba, necesitaba proyectar confianza y determinación. Practicaba frente al espejo, ensayando lo que diría en su reunión. Cada palabra que salía de su boca se convertía en un pequeño ladrillo en la construcción de su nueva identidad. La furgoneta se convertía en el punto central de su discurso, representando no solo su legado, sino la posibilidad de un futuro renovado. La noche previa a la reunión, Alberto decidió que había llegado el momento de preparar su presentación final. En el silencio del taller, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara, escribió notas que contenían no solo sus planes, sino un testamento de sus intenciones. Quería mostrarles a todos que no solo era un nieto tratando de revivir un sueño, sino un hombre decidido a construir su propio camino. Al día siguiente, con su corazón latiendo desbordante de ansiedad, se dirigió al taller. La furgoneta se erguía imponente detrás de él, como un faro de esperanza en su aventura personal. La multitud iba llegando, miradas curiosas y algunas llenas de escepticismo. Alberto se detuvo un instante y respiró hondo, preparándose para enfrentarlas con una decisión firme. Era el momento de la verdad, pero al hacerlo, una sensación de libertad se apoderó de él. Ya no se trataba solo de la furgoneta, ni del taller, se trataba de redescubrir su valor en un mundo que había estado listo para olvidarlo. Sin embargo, cuando estaba a punto de dar su primer paso al frente, un rostro en la multitud lo hizo temblar por dentro. Era don Manuel, el antiguo socio de su abuelo, conocido por su severidad. La mirada de don Manuel era penetrante, y Alberto supo que su aceptación o rechazo marcaría la pauta de lo que podría venir, mientras los murmullos se detenían y todos esperaban. El gran desafío estaba al caer. ¿Tendría el valor de enfrentar la mirada que podría definir su destino? Alberto sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho mientras fijaba la vista en el rostro de don Manuel. La solidez de su mirada parecía juzgar no solo la furgoneta, sino el valor de su muy existencia. Hoy es tu oportunidad, se recordó a sí mismo, reforzando la determinación que había cultivado en las semanas pasadas. Necesitaba recuerdos de su abuelo, lecciones de resistencia, esos momentos en los que su abuelo enfrentaba la adversidad con un destello de ingenio. Levantó la cabeza, apretó los puños y, con una respiración profunda, dio un paso hacia adelante. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, con una voz que vibraba a medio camino entre la seguridad y el temblor de la incertidumbre. Mientras hablaba, sus palabras comenzaron a fluir. Había preparado el terreno con cada ensayo anterior, pero ahora el fervor de su mensaje tomaba vida propia. Habló de la furgoneta, no solo como un objeto de metal y pintura, sino como un legajo de historias familiares y tradiciones, un símbolo de posibilidades renacientes. Las miradas en la multitud comenzaban a cambiar. Algunos ceños fruncidos se relajaban y el escepticismo convertía en curiosidad. Alberto sintió que la energía comenzaba a girar a su favor. Con cada aspecto que describía sobre la furgoneta, revelaba aspectos de su propio viaje interno. Su propia restauración, sus batallas contra los demonios que lo saboteaban, todas resonaban en las historias que compartía. Al llegar a la parte más vulnerable de su discurso, donde hablaba de la pérdida y el deseo de reconectar con su legado, notó que don Manuel no desvió la mirada. Allí estaba, aún severo pero con un ligero destello de reconocimiento en sus ojos. Era como si, por un breve momento, el peso de la historia compartida entre ellos se tornara palpable. Sin embargo, el temor no se disipó completamente. En lo más profundo de su ser, Alberto sabía que la aceptación de don Manuel podría inclinar la balanza de su esfuerzo, pero había otro obstáculo, el escepticismo de sus vecinos. En su mente, sus dudas regresaban, como sombras acechantes tras cada afirmación positiva que hacía frente a la multitud. Y si todo lo que estaba presentando solo resultaba ser humo y espejos, decidió no dejar que esas dudas lo detuvieran. Se concentró en lo que había aprendido mientras trabajaba en la furgoneta. Las herramientas que había utilizado, el sudor derramado y cada ajuste meticuloso fueron parte de su proceso.
Todo ello sintonizaba a la perfección con el mensaje que quería transmitir: la perseverancia transforma lo que los demás consideran perdido. Con esto en mente, desarrolló su mensaje en un llamado a la comunidad, involucrarse en un esfuerzo conjunto, en un renacimiento de lo que siempre había sido. El momento culminante llegó. Este taller no solo es un lugar para reparar vehículos. Es un espacio para el renacimiento, un punto de encuentro para aquellos que desean crecer y evolucionar. Con esas palabras, miró a don Manuel. La severidad de su mirada se suavizaba, pero había una puerta abierta que Alberto debía cruzar. No puedo hacerlo solo. Quiero invitarles a ser parte de este viaje. Mis retos son sus retos. ¿Están dispuestos a acompañarme? A medida que acababa su intervención, la ansiedad dejaba de ser una carga y se convertía en expectación. Había sembrado la semilla del cambio, pero su corazón batía con fuerza ante la respuesta que sabía que vendría. El murmullo de la multitud era ahora un eco de intercambio, quizás de una nueva posibilidad, pero, en el fondo, sabía que la verdadera prueba no consistía solo en obtener apoyo, sino en enfrentar las críticas que todavía podía sufrir. Justo cuando estaba dispuesto a experimentar la respuesta, don Manuel se adelantó, y el aire se volvió tenso, lleno de premoniciones. Alberto, empezó a decir, y en ese instante, todo podría cambiar. La pregunta era, ¿estaba listo para la verdad que vendría de sus labios? Alberto mantuvo la respiración, su mente centelleaba en una tormenta de anticipación y miedo. Este era el momento decisivo, el instante que podría marcar la diferencia entre un futuro esperanzador y el retorno a la sombra de sus inseguridades. La sala se llenó de un silencio opresivo, todos los ojos fijos en don Manuel, como si supieran que el destino del joven estaba en juego. Con el rostro todavía recio, don Manuel examinó la furgoneta de nuevo, como si la estuviera viendo por primera vez. Alberto, comenzó, su voz resonando con autoridad, hay algo que todos en este lugar necesitan entender. Esa furgoneta es un símbolo, pero también es un mapa de lo que podemos llegar a ser. Las palabras de don Manuel cayeron sobre Alberto como un balde de agua fría, desafiándolo a ver más allá de la superficie. El escepticismo no se desvaneció, pero la curiosidad había encontrado su camino. Me alegra que la restauración de esa furgoneta signifique tanto para ti, continuó don Manuel, su tono caldeándose poco a poco. Pero nada se transforma sin trabajo duro. Me preocupan tus capacidades. ¿Estás preparado para tomarte en serio este desafío? Alberto sintió un ardor en su pecho. Este no era simplemente un reto, era una confrontación directa a sus autolimitaciones. Se dio cuenta de que no podía esperar que otros creyeran en él si él mismo no tenía la fe adecuada en sus propias habilidades. Sí, estoy listo, declaró con firmeza, sus palabras resonando con una verdad cruda. Tomando una pausa, don Manuel lo miró de nuevo, como si estuviera sopesando sus capacidades. La vida no es solo un árbol en flor, es la tempestad que lo desafía a crecer más fuerte. Tu furgoneta es solo la primera parte del viaje. Lo que te espera después, te pondrá a prueba en formas que no prevés. La presión del momento lo invadió. Alberto se sintió como una figura a medio formar, luchando contra un mundo que no siempre lo aceptaría. Su corazón latía con ansia. Siempre había temido el rechazo, la posibilidad de no ser suficiente. Sin embargo, algo dentro de él empezaba a definirse, una semilla de coraje que germinaba alimentada por la necesidad de demostrar su valía, por él mismo y por los demás. Mientras la tensión se sostenía en el aire, uno de sus vecinos rompió el silencio. ¿Y si no puedes hacerlo? ¿Y si fracasas? Todos estamos cansados de ilusiones vacías. Las palabras reflejaban el temor generalizado que había permeado la comunidad, la lucha por salir adelante. Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podría convencerlos de que valdría la pena el esfuerzo, que el riesgo era necesario para recuperar algo tan importante? En ese momento, el pánico amenazó con invadirlo nuevamente, pululando en su mente, pero se concentró en lo que representaba esa furgoneta. El pasado de su familia, las risas compartidas, el legado de su abuelo, todo eso valía la pena. Hay una línea entre el fracaso y el aprendizaje, respondió, sintiendo cómo sus palabras ganaban fuerza. No estoy aquí solo para restaurar una furgoneta. Estoy aquí para restaurarme a mí mismo y ayudar a que otros también lo hagan.
Con cada frase, designó la pasión que brotaba de su interior, inflando su discurso con un propósito genuino. Mientras la multitud empezaba a murmurar entre sí, sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero justo antes de que la atmósfera pudiera cambiar, don Manuel levantó furtivamente la mano y pidió silencio. Alberto contenía la respiración. ¿Qué diría ahora, a continuación? Si de verdad estás listo para asumir este desafío, y para enfrentarte a tus propios demonios, entonces te acompañaré en esto. Pero debes saber que no será fácil. La respuesta era como un ocupa que abría la puerta a un camino oscuro frente a él y, al mismo tiempo, iluminaba la senda del desarrollo personal que tanto anhelaba recorrer. Bien, pensó Alberto, aceptando la posibilidad de lucha. La inquietud que había sentido antes se transformó ahora en un desafío palpable. La espera curvaba el tiempo en una tensión vibrante. Habría un abanico de oportunidades, pero también la carga de expectativas, tanto de su comunidad como de sí mismo. La expectativa de la multitud crecía, el aire se tornaba electrizante, y mientras se preparaba para una respuesta, Alberto ya no era el mismo. Dentro de él, una chispa había sido encendida. Ahora, lo que realmente necesitaba era dar el siguiente paso, justo cuando el eco de su propio crecimiento personal comenzaba a resonar en la sala. ¿Aceptarán este viaje, no solo conmigo, sino con ustedes mismos? ¿Están dispuestos a arriesgarse? La pregunta vibraba en el aire como un reto lanzado al viento. La incertidumbre era inminente, el futuro permanecía en manos de los vecinos y, en última instancia, en sus propias elecciones. La próxima reacción podía definir no solo el destino de la furgoneta, sino su camino como persona. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca, y con cada pulsación de su corazón, la posibilidad de transformación se iba concretando. Pero ¿qué pasaría si, al final, se encontrara en una encrucijada que lo llevara a replantear todo lo que había creído de sí mismo? La sala estalló en murmullos tras la pregunta de Alberto. Las caras de sus vecinos reflejaban una mezcla de escepticismo y sorpresa, como si hubieran vislumbrado algo que no esperaban. Pero en lugar de retractarse, Alberto sintió que las palabras resonaban en él con una fuerza imponente. Para avanzar, primero debo enfrentar mis propios miedos, pensó mientras los ecos de la multitud retumbaban en su mente. No era solo la furgoneta lo que estaba en juego, era su propia identidad, sus anhelos ocultos que llevaban años sumergidos en sombras. Recordó cada momento en el que se sintió invisible, a la espera de un reconocimiento que nunca llegó. Este era su oportunidad de convertirse en algo más que un espectador. Los murmullos cesaron repentinamente cuando don Manuel dio un paso al frente, emitiendo un aire de autoridad. Lo que Alberto propone va más allá de una furgoneta. Se trata de recuperar una parte de nosotros mismos que hemos dejado atrás. Las palabras del anciano resonaron con un eco personal. Pronto, la atención general se centró en Alberto, quien sintió un torrente de intensidad surgiendo desde el fondo de su ser. ¿Cómo podemos confiar en ti?, preguntó un joven con desdén, cruzando los brazos. Era una pregunta válida que se clava en la vulnerabilidad de Alberto, y aunque había un instinto inicial de defensiva, se encontró en la encrucijada de responder o ceder al silencio. Porque yo no he confiado en mí mismo, pero eso está a punto de cambiar, respondió. La firmeza en su voz sorprendió incluso a él, sentía que una nueva determinación comenzaba a formarse en su interior. Se dio cuenta de que cada rechazo que había experimentado era parte de un proceso de aprendizaje, un fuego forjador que había moldeado su identidad en algo más sólido, más resistente. La imagen de la furgoneta, oxidada pero llena de potencial, se reflejaba en su propia vida. Don Manuel lo observaba con una mezcla de respeto y expectativa. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar para avanzar, Alberto?, preguntó, su tono denotando que la decisión de continuar estaba en manos de Alberto. El calor de la sala se volvió casi opresivo. Estoy dispuesto a enfrentar mis temores, respondió con una sinceridad que sentía vibrar en su voz. Me arriesgaré a ser vulnerable, a mostrar mis debilidades y a trabajar incansablemente en lo que realmente quiero. Esta furgoneta simboliza lo que podría lograr si permito que mis inseguridades se conviertan en mis motivaciones. Así, Alberto se encontró en un punto de inflexión. Sabía que no podía volver a huir de sí mismo.
El primer paso sería la restauración de la furgoneta, pero eso era solo el inicio. Su decisión de evolucionar sería mucho más profunda, debía adentrarse en el mundo de la mecánica, aprender todo lo que pudiera y aceptar que el fracaso sería una constante en su camino. Cada error sería un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. La multitud se mostró intrigada. Algunos asintieron, otros permanecieron escépticos, pero todos estaban atrapados en la red de su discurso. Sentía que, al abrirse de esa manera, no solo se liberaba de un peso sino que también comenzaba a tejer lazos más fuertes con sus vecinos. Era un camino largo y difícil, y la imagen de la furgoneta ya no era solo un conjunto de piezas desarticuladas, era su historia, su futuro, y ahora, la historia de quienes le rodeaban. Mientras comenzaba a delinear un plan en su mente, notó que la atmósfera se había transformado. Había un zumbido de entusiasmo, una chispa de curiosidad que podría haberse apagado con un solo comentario, pero que ahora ardía con fuerza. Tal vez, solo tal vez, sus vecinos estaban dispuestos a unirse a su viaje. Muy bien, entonces comencemos. La restauración no será solo de la furgoneta, sino también de nosotros mismos, proclamó con una mezcla de energía y determinación. Inmediatamente sintió el peso de la expectativa, pero en lugar de parálisis, le infundió vigor. Sin embargo, sabía que lo más abrumador aún estaba por venir. Mientras caminaba hacia el exterior entre murmullos de aprobación y ruido de escepticismo, Alberto sintió que el verdadero desafío se acercaba. Las luces del taller brillaban con intensidad, pero aún había sombras por desentrañar. La voz interna de la duda comenzaba a tramar un regreso, preguntándose si podría realmente mantener la promesa que acababa de hacer. ¿Qué sucedería si fallaba una vez más? Esa pregunta reverberaba en su mente, amenazando su nueva resolución. La furgoneta estaba lista para ser transformada, pero antes de que pudiera hacerlo, debía enfrentar a los demonios que yacían en su interior. El siguiente paso era el más revelador de todos. ¿Y si la verdadera batalla no era la restauración de la furgoneta, sino la confrontación de sus propios temores más profundos? Alberto se detuvo frente a la furgoneta, sintiendo el peso de su promesa. La imagen metálica, cubierta de óxido y con manchas de humedad, se había convertido en un símbolo de todo lo que había guardado en su interior, temores, inseguridades, sueños aplazados. Pero había un momento de verdad que debía enfrentar, un delicado equilibrio entre el deseo de mantener esa fachada y el anhelo de despojarse de lo superfluo. La mecánica no era solo una cuestión de herramientas y piezas, era un laberinto de decisiones críticas. La vida, en sus diversos matices, se asemejaba a aquel motor averiado que invitaba a ser reparado. Cada tornillo que quitaba era como desanudar un hilo de su identidad, y en cada movimiento, su corazón latía con una mezcla de determinación y temor. Mientras observaba los componentes de la furgoneta, recordó cada vez que evitó asumir riesgos. Cada rechazo en su vida, cada mirada despectiva de quienes le rodeaban, le habían enseñado una lección amarga. El miedo a fallar lo había mantenido en la penumbra. Sin embargo, esa furgoneta no podía ser solo una carga, debía transformarla en un vehículo de liberación. Se preguntó sobre la mecánica detrás de la manipulación de emociones y cómo la vulnerabilidad podía conducir a una verdadera conexión con los demás. ¿Y si mis fallos no son una debilidad, sino el camino hacia la auténtica fortaleza? Se interrogó mientras alzaba una herramienta. Tenía que desmantelar sus propios componentes dañados, examinar su interior y aprender de lo que encontró. Esa tarde, se sentó en el taller con algunos de sus vecinos. Era un grupo diverso, con historias propias que contaban fragmentos de luchas y aspiraciones. Y mientras mostraban interés por lo que él estaba haciendo, un velo de conexión comenzó a tejerse, como si cada uno estuviera dispuesto a abrirse, dejando caer sus barreras. Alberto se sentía más fuerte. La primera tarea consistía en chequear el motor, una tarea desafiante, sin duda, podía considerarse una metáfora perfecta. Desatender este aspecto lo exponía a fallos irreparables. Alberto pensó en su vida personal, ¿qué partes de mí he descuidado trayendo un mal rendimiento? Empezó a notar que cada tuerca y cada circuito exigían más que habilidad, requerían atención y amor. Mientras se adentraba más en el trabajo, se dio cuenta de que cada error traía consigo una oportunidad de aprender algo nuevo.
La furgoneta, que antes representaba el símbolo de sus fracasos acumulados, se estaba convirtiendo en la musa de su crecimiento. Cada chispa de frustración se transformaba en un combustible renovado. Sin embargo, la voz de la duda no se acallaba fácilmente. Una tarde, al comparar los avances con un viejo libro de mecánica, se preguntó si realmente estaba listo. ¿Soy capaz de confiar en mis habilidades? ¿O seguiré dejándome llevar por el miedo al juicio? Se cuestionó, con la realidad de su situación elevándose en su mente. Por unos instantes, Alberto se salió de las tareas mecánicas. Se sentó en el suelo, rodeado de herramientas y partes metálicas dispersas. La respiración era un punto de partida para centrarse de nuevo. Con cada inhalación, formulaba anhelos, con cada exhalación, liberaba miedos. Fue en ese instante de silencio interno que una idea poderosa surgió. Tendría que organizar un pequeño taller, donde los demás pudieran participar, donde se compartieran conocimientos y se creara un espacio seguro para que cada uno pudiera aprender no solo de la mecánica, sino de sí mismos. La furgoneta sería el cimiento de un proyecto, una invitación al crecimiento personal colectivo. Justo cuando estaba por compartir su idea, un ruido resonó en el taller. Se trataba de una fuerte explosión que interrumpió su concentración. Alberto se paralizó. La curiosidad lo invadió, pero también un nuevo miedo. ¿Era este un indicativo de que todo se estaba desmoronando una vez más? Afuera, un grupo de jóvenes discutía animadamente. Pero ellos no eran solo distraídos, su presencia marcaba el inicio de un desafío inminente, un nuevo ángulo de la realidad que Alberto no podía ignorar. Esa energía quebró la calma que había cultivado, dejando en el aire una interpelación. ¿Podría realmente implementar su idea ante un conflicto tan palpable? Alberto se encontraba en un momento crucial de su vida, enfrentándose a un desafío que había superado 7 generaciones en su familia: restaurar no solo la furgoneta, sino también su legado. Con el eco de las palabras de don Manuel resonando en su mente, la presión de la comunidad sobre sus hombros se convirtió en un motor que impulsó su determinación. Ya no se trataba únicamente de una construcción física, sino de reconstruir un vínculo emocional con su pasado. Cada día en el taller representaba una mezcla de sudor, creatividad y reflexión. Alberto había transformado su rutina en un ritual de aprendizaje. Cada componente de la furgoneta no era simplemente una pieza de metal, sino una extensión de sí mismo. Con el tiempo, comenzó a entender la mecánica de su propia vida a través de su trabajo en la furgoneta. El progreso era visible, y con cada avance, la chispa de la esperanza iluminaba su camino. Finalmente, llegó el día de la gran inauguración del taller renovado. Alberto había preparado un evento en el que invitaría a todos los que alguna vez conocieron a su abuelo y a aquellos que se habían mostrado escépticos. La furgoneta relucía, no solo porque había sido cuidadosamente restaurada, sino porque en su propia restauración se podía ver la transformación de Alberto. Había tejido su historia junto a la de la furgoneta y ahora estaba listo para compartirla. Al abrir las puertas del taller, la luz inundó el espacio, y las sonrisas de los asistentes se mezclaron con un aire de expectativa. Alberto se sintió nervioso pero firme, un espíritu renovado que irradiaba confianza. Se acercó al micrófono, y comenzó a hablar, no solo sobre la furgoneta, sino sobre los valores que su abuelo le había enseñado: trabajo duro, resiliencia y la importancia de la comunidad. Hoy no solo presentamos una furgoneta, sino un nuevo comienzo para mí y, espero, un camino que podamos recorrer juntos, proclamó con determinación. A medida que compartía su historia de miedo, lucha y superación, las caras en el público comenzaron a iluminarse con empatía. Cada palabra resonaba en el corazón de quienes escuchaban, conectando sus propios recuerdos, sus propias luchas, a las de Alberto. Los aplausos estallaron cuando concluyó su presentación, pero lo que realmente iluminó su corazón fue la mirada de don Manuel, que lo observaba con una mezcla de orgullo y reconocimiento. Las sombras de escepticismo que antes nublaban el rostro de sus vecinos comenzaron a desvanecerse. Alberto había cometido errores, pero había aprendido a levantarse y confrontar sus miedos. Durante las semanas siguientes, el taller no solo prosperó. Se convirtió en un refugio de aprendizaje. Alberto había implementado talleres donde cada persona pudiera compartir su conocimiento, un espacio donde lo auténtico podía florecer.
Se construían puentes, experiencias compartidas, y un sentido de comunidad que abría puertas impensadas. El camino no fue siempre sencillo. Aparecieron obstáculos, sí, pero ahora Alberto los enfrentaba con convicción en lugar de miedo. Sabía que cada desafío era, en esencia, una oportunidad para crecer, tanto él como su taller. Un año más tarde, durante una celebración especial, el camino de Alberto dio un giro inesperado. Una carta llegó a sus manos, escrita con delicadeza. Era un reconocimiento oficial de la alcaldía del pueblo, un agradecimiento por revivir una importante tradición familiar y por su esfuerzo en crear una comunidad renovada. La sensación de orgullo y satisfacción invadió su ser, validando lo que había aspirado a hacer, transformar su legado familiar en algo que beneficiara a todos. Con el corazón lleno de gratitud, Alberto descubrió que el éxito no era solo una cuenta bancaria. Lo había encontrado en el proceso de transformación, en las risas, las historias compartidas y en el crecimiento colectivo de su comunidad. Había aprendido a valorar el pasado, pero también había construido un futuro donde los miedos se convertían en motivaciones. Al mirar la furgoneta, ahora pulcra y reluciente, entendió que en su interior no había solo piezas de metal, sino un símbolo del poder de la perseverancia, de la importancia del legado y del valor de la redención personal. Era un reflejo de cómo lo que se había dado por perdido podía revivir a través del compromiso, el amor y la conexión. Alberto sonrió al ver el brillo en los ojos de quienes lo rodeaban, sintió en el aire una renovada energía. Había conquistado sus miedos y había forjado su identidad. Como él mismo había aprendido, también los otros podían, en sus propios caminos, encontrar su valor oculto. Antes de que el evento terminara, Alberto se dirigió nuevamente al micrófono y concluyó: hoy celebramos no solo la restauración de una furgoneta, sino el poder de creer en uno mismo y en la comunidad. Que cada uno de nosotros continúe forjando su camino, porque el verdadero legado es el impacto que dejamos en el corazón de quienes nos rodean. Y con eso, el taller, la furgoneta y Alberto mismo se convirtieron en un faro de esperanza y superación, iluminando un camino que ahora no solo le pertenecía a él, sino a todos. No olviden que este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.